Buenos días. Nos da mucho gusto reunirnos nuevamente en la presencia del Señor, tanto aquí en nuestra iglesia como los que se unen a nosotros desde sus hogares. En nuestra primera lectura de hoy, escuchamos sobre el poder de la palabra de Dios cuando la pronuncia un verdadero profeta como Moisés. Al pueblo se le ordena obedecer esta verdadera palabra profética o sufrir las consecuencias de su desobediencia. En el Evangelio, Jesús habla la palabra de Dios con tal poder y autoridad que incluso los espíritus inmundos le obedecen. Se nos desafía a considerar nuestras propias palabras. ¿Hablamos la verdad? ¿Hablamos palabras de amor, compasión, aliento, perdón, agradecimiento, sanación e inspiración a quienes amamos e incluso a quienes no? ¿Hablamos palabras de perdón que piden perdón cuando hemos lastimado a otros y que ofrecen perdón cuando nos han lastimado? Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante y predicador para esta misa es el Padre Roberto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Me encanta este canto de entrada porque nos recuerda que debemos siempre venir a la casa de Dios con alegría, porque Dios nos acompaña, sobre todo cuando estamos aquí en su casa, pero en cada momento, y nos da en la misa su santa palabra tan poderosa para nosotros. Y se nos recuerda hoy que tenemos que también repetir, dar esa palabra de Dios a los demás, palabras alentadoras, palabras amables, palabras inspiradoras. Entonces, pedimos al Señor esa gracia de hablar por el bien de los demás y no para dañarlos. Ahora unas importantes palabras pidiéndole al Señor su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva.
la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Cantar al Señor de paz, que al reino a todos llamó, Él mismo nos llevará por su camino de amor. Hermanas y hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y que la palabra de Dios esté siempre en nuestras mentes, en nuestros labios y en nuestros corazones. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gracias. Una niña llamada Mariana nació en el estado de Nueva York en el año 1928. Desafortunadamente, ella nació sorda de un oído y con el paladar hendido y también un labio leporino. Y entonces estos defectos disfiguraron su rostro y distorsionaron su habla. Hoy en día estos defectos físicos se pueden corregir con relativa facilidad por la cirugía, ¿verdad? Pero hace casi 100 años, cuando nació ella, no fue tan fácil. Entonces, a lo largo de su niñez, Mariana sufría por estos defectos físicos,
pero sufrió todavía más por el daño emocional causado por los otros niños que la molestaban sin piedad acerca de su apariencia y de su habla. Ella se sentía fea, no querida, ni digna de ser amada a lo largo de su niñez. Cuando empezó a asistir a la escuela, una de las experiencias que Mariana más temía era la prueba auditiva anual en que la maestra llamaba a cada niño a su escritorio frente a todos los demás niños, en donde el niño cubría primero un oído y luego al otro, mientras la maestra le susurraba una frase sencilla como el cielo es azul o hoy aprenderemos algo nuevo. Si la frase susurrada de la maestra fue escuchada y repetida correctamente por el niño pasaba la prueba. Bueno, como era sorda de un oído, Mariana no quería ser humillada frente a los otros niños por fallar en la prueba. Por lo tanto, ella siempre engañaba en la prueba. En lugar de tapar su buen oído bien, ella fingía hacerlo, hacía una copa sobre el oído para poder escuchar lo que decía la maestra. Bueno, en tercer grado, María estaba en el salón de la señorita López, que era una de las maestras más queridas y populares en toda la escuela. Cuando llegó el día de la temida prueba de audición y le tocó a Mariana el examen, la señorita López llamó a Mariana para que se acercara a su escritorio. Cuando Mariana fingió tapar el oído con la mano, la señorita López se inclinó hacia adelante y le susurró una frase. Mariana no podía creer las palabras que la señorita López le susurró al oído ese día. Fueron 6 palabras que cambiaron la vida de Mariana para siempre. La señorita López le susurró: quisiera que tú fueras mi niña. Quisiera que tú fueras mi niña. 6 pequeñas y sencillas palabras. Por un lado, nada realmente cambió para Mariana ese día. Permaneció desfigurada, sorda de un oído y el objeto de la burla dolorosa de sus compañeros en la escuela. Pero por otro lado, todo cambió para ella ese día. Mariana empezó a ver que los insultos de sus compañeros no eran las únicas palabras que la describían, ni eran las palabras más importantes. Sobre todo, ella empezó a creer en sí misma como amada y amable. Y comenzó a atreverse a imaginar un futuro no limitado por sus defectos, sino un futuro que podría trascenderlos. Esas palabras que la señorita López le habló a Mariana aquel día fueron en cierto sentido tan poderosas como las palabras que Jesús habló en el Evangelio de hoy al demonio que había atormentado al pobre hombre en la sinagoga. Y así como las palabras de Jesús expulsaron al demonio de aquel hombre, las palabras de la señorita López también arrojaron de Mariana los demonios del miedo, de la duda y de la baja autoestima.
que le habían afligido por tanto tiempo. Lo que quiero decirles a ustedes hoy es que todos nosotros aquí tenemos el potencial para decir palabras poderosas en nuestras vidas. La pregunta es, ¿hablamos palabras poderosas que edifican a otros o hablamos palabras poderosas para herir y derribar a otros? Las palabras que hablamos tienen el poder y la autoridad de Dios como las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Qué fue lo que dio a las palabras de Jesús ese poder y esa autoridad de Dios? Pues yo diría que fueron varias cosas, ¿verdad? Pero voy a concentrarme en dos cosas solamente. Antes que nada, las palabras de Jesús tenían el poder y la autoridad de Dios porque siempre fueron hechas para el bien de los demás y nunca para dañarlos. Incluso sus airadas palabras dirigidas a los escribas y fariseos en varios lugares en los evangelios nunca tuvieron la intención de herirlos o menospreciarlos. Más bien eran palabras de un corazón roto que intentaban desesperadamente abrirle los ojos para ver la presencia de Dios en él y en todas las personas. Segundo, las palabras de Jesús tenían poder y autoridad porque Él respaldaba sus palabras por la forma que vivió su vida. Jesús no solo hablaba del amor de Dios, sino que actuaba con amor siempre en favor de los necesitados y especialmente a los pecadores y las personas que sufrían. De la misma forma, Jesús nos da a nosotros la capacidad de hablar con el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Pero solo podemos hacer eso cuando nuestras palabras también se pronuncian por el bien de los demás y no para dañarlos. Y solo cuando nuestras palabras están respaldadas por nuestras acciones de fe, de integridad y del servicio amoroso. Es especialmente importante para aquellos de nosotros que estamos en puestos de autoridad, entender el impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Nosotros que somos padres de familia, abuelos, maestros, entrenadores, clérigos, empleadores y líderes, debemos expresar palabras que dan ánimo, sanación e inspiración a los demás, especialmente a los niños. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos acordar todavía palabras inspiradoras, amables, palabras alentadoras que fueron dirigidas a nosotros cuando éramos niños, que nos ayudaron y hasta la fecha nos hacen sentir bien. ¿No es cierto? Igualmente estoy seguro que todos nosotros aquí también podemos acordar palabras chocantes, hirientes y dañinas que nos lastimaron entonces y quizá hasta la fecha. Una vez más, hermanos y hermanas, nuestras palabras pueden tener un gran impacto en los demás, para bien o para mal. Ya sea que esas palabras se digan, se envíen por mensaje de texto, por correo electrónico o en Twitter. En el boletín de hoy, al final de los paquetes para la misa que ustedes que están mirando en vivo, tengo un mensaje con 2 ejemplos de cómo el Internet se puede usar para publicar
publicar falsedades y calumnia a personas y grupos. Así que les pido, por favor, tengan cuidado con lo que creen en el internet y sobre todo lo que publican ustedes en el internet, en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado porque nuestras palabras pueden tener un impacto bien grande. Tú y yo podemos ser como Jesús y hablar palabras con poder y autoridad para dar ánimo, sanación e inspiración a otros. Tú y yo podemos ser como la señorita López, la maestra que pronunció esas 6 palabras que cambiaron la vida de esa niña Mariana. Por lo tanto, hoy les desafío a todos, a cada uno de nosotros, a que digamos palabras, poderosas palabras de amor, compasión, aliento, perdón, agradecimiento, sanación e inspiración a aquellos que amamos y también incluso a aquellos que no amamos tanto. Es importante que hablemos palabras buenas hasta nuestros enemigos. Hay una cita que suelen decir los maestros y profesores que dice así: yo toco el futuro porque soy maestro. Yo toco el futuro porque soy maestro. Si bien eso es cierto para los maestros y profesores, se puede decir de todos nosotros, porque todos tenemos el poder de tocar el futuro con las palabras que hablamos hoy. Ahora nos ponemos de pie de nuevo, hermanos y hermanas, y vamos a decir palabras muy poderosas sobre lo que creemos nosotros como católicos. Entonces decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios nos ha hablado hoy a través de su palabra. Ahora le pedimos a Dios que escuche nuestras palabras al llevar nuestras necesidades ante Él. Que los católicos y todos los cristianos puedan seguir viviendo y proclamando la verdad de Dios
y reprendiendo a los espíritus inmundos que atormentan nuestro mundo, la codicia y la violencia, la opresión y la desesperación, la ignorancia y el prejuicio. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la renovación espiritual continua de la parroquia de Santo Domingo, para que al igual que Jesús, nuestras palabras tengan poder y autoridad nacidos de vidas de fe, integridad y servicio amoroso a los demás. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Durante esta semana de las escuelas católicas, damos gracias por la facultad, el personal y las familias de nuestra escuela parroquial, y que la Escuela de Santo Domingo y todas las escuelas católicas puedan ayudar a nuestros niños a ser estudiantes llenos de fe, estudiantes académicos comprometidos y ciudadanos activos y responsables. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que padres, maestros, entrenadores, clérigos y líderes puedan hablar palabras que traigan aliento, sanación e inspiración a nuestros hijos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el descanso del alma de Félix Mendoza, a quien recordamos de una manera especial en esta misa. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración y por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestro corazón. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, te damos las gracias por las muchas maneras en que nos hablas en nuestra vida, especialmente a través de las palabras de compasión, sanación e inspiración de nuestros seres queridos. Que nuestras palabras a los demás reflejen tu bondad y tu gracia en nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te damos gracias porque nos llamas, porque tú también nos tienes cerca de ti, y vida entera es la tuya, yo nada pido, yo soy feliz. Hazlo, Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro y nosotros mismos seamos agradables al Señor nuestro Dios. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno de llaves cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los seres humanos, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador del mundo, Salvador, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Por
eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con la Santa María, la Virgen Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, con Santo Domingo de Guzmán, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora nos unimos como hermanos y hermanas para rezar la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Muchas gracias. Y ahora podemos saludar unos a otros con cuidado, con la bendición de la paz. La paz. La paz a todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
Hermanos y hermanas, esto ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Y como es nuestra tradición, en este momento vamos a decir juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Jesús
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El único anuncio que yo tengo es que acordarles del mensaje que tengo en el boletín o al final de los paquetes para los que están mirando en vivo. Otra vez un recordatorio de nuestras palabras que pueden tener efecto para el bien o para el mal. ¿Okay? Por favor. Gracias a todos siempre por venir a nuestra misa, los que están aquí presentes, los que están en el internet. Gracias por su asistencia. Gracias a nuestros servidores por su servicio cada semana. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Vayámonos en paz para hablar las palabras de Dios con poder y autoridad. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que los oros hace reír? ¿Quién es ese que la gente resucita? ¿Quién es ese que la gente es Jesús, Hasta luego, gracias por venir. Sí.